Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Venga, me invento algo, cualquier cosa. 10 segundos y acuérdate, 1 hora y 10 segundos, ¿vale? Perfecto. Bien, amigos, bienvenidos a Radio Despí, el 104.2 de la FM. Mierda, me he equivocado. Empiezo de nuevo. Ahí, empiezo ahí 25 y 1 hora y 25, ¿vale? Venga. Bien, amigos, bienvenidos a Radio Despí, el programa de Energías y Misterios en el 107.2 de la FM. Hoy vamos a hablar de algo muy sencillo, algo que también es desconocido. Hablamos de esas impregnaciones en forma de masa de moco que se encuentran en algún sitio. Hablamos de esas impregnaciones fantasmales, de esa baba, como si fuera baba de caracol, que a veces no sabemos de dónde viene, pero muy poquitas veces se habla de ello. Una baba que dicen algunos que son impregnadas por seres del más allá. Lo hablamos aquí en Energías y Misterios en Radio Despí. Y para eso tenemos a nuestro amigo, a Juan Carlos Chávez, que nos hablará de este tema, de esas babas que parecen babas de caracol, pero que tienen encima un olor y una textura especial. Hablamos de eso, de las babas e impregnaciones de los seres del más allá. Juan Carlos, vamos a hablar hoy de Postergate, vamos a hablar de cosas muy, muy interesantes, ¿eh? Porque esto de las babas muy poca gente lo conoce, Pero vamos a hablar de ello, vamos a darle voz y voto a estas famosas babas raras que aparecen a veces en sitios o impregnan nuestro cuerpo muchas veces, que nos encontramos en el cuello. ¿Y esto de dónde ha salido, no? ¿Qué es eso? ¿De dónde vienen esas babas, Juan Carlos? Esas babas, o denominado también ectoplasma, ¿vale? Y lo podremos reconocer sobre todo, y seguro que la gente lo sabe y lo ha visto en películas como, bueno, Cazafantasmas, ¿vale? Que hacen servir muchísimo el efecto de las babas, ¿no? Como El ectoplasma, sí. Ríos de baba, ¿no? El ectoplasma como tal lo denomina ectoplasma Charles Richet en su primer tratado de metapsíquica. Recordemos que era psicólogo en su época y resulta que, bueno, pues es como una especie de impregnación que se considera que incluso tiene aportes de vida, ¿vale? O sea, materia orgánica, sobre todo, más que vida, de lo que tiene es materia orgánica. Se ha podido comprobar a finales del siglo XX, allá por los finales de los 90, se consiguió una prueba, una muestra, se analizó y era interesante porque eran como liposacáridos, o sea, que estaban entre la mezcla entre grasas, pero también azúcares, o sea, son elementos, estaba compuesto por elementos, que digamos, primarios de lo que es la formación de la protovida. Imagínate, o sea, un ectoplasma. Pura biología, vamos, pura biología. La pura biología, pura base de la biología, o sea, de la creación de vida. Y eso lo generaban habitualmente, pues en ciertas sesiones, pues no todos los medium, pero a finales del siglo XIX y casi hasta los años 40 se consideraba como un claro ejemplo de mediumnidad, y porque eran los mejores mediums, o sea, aquellos que podían incluso generar este tipo de ectoplasmas. Recordemos, por ejemplo, los más conocidos, más sólidos, por ejemplo, los de los aportes de Katie King, Kate King, que a finales del siglo XIX, casi a principios del siglo XX también. Kate King, recordemos, en lo que es el espiritismo, es una de esas aportaciones o formación ectoplasmática por medio de unas medium, pero que era tan físico que se hicieron pruebas, o sea, estuvo
en las pruebas, por ejemplo, en sesiones a puerta cerrada, controladas, estuvo, por ejemplo, incluso hasta Conan Doyle, famoso espiritista y metapsíquico del siglo XIX, bueno, y creador de Sherlock Holmes. Pero una cosa que fue interesante era que incluso tocaron este ectoplasma, o sea, esta formación, la fotografiaron y era muy interesante porque pudieron comprobar cómo la medium estaba en un espacio, digamos, lateral, y la aportación, digamos, ese ectoplasma, esa formación, estaba en otra parte de la habitación. Pero lo más interesante de todo, por ejemplo, por poner un ejemplo de estas formaciones de ectoplasma y digamos, la personalidad propia que llegaba a tener, era que en una sesión controlada, la medium, durante el proceso, pues tuvo una lipotimia, se cayó al suelo. Nadie se dio cuenta y fue precisamente el ectoplasma, o sea, la aportación esta Katie King, quien dio el aviso que por favor fueran a ayudar a la medium que estaba por los suelos. Todo quedó en un susto, no pasó nada, la medium simplemente había sufrido una pequeña lipotimia y ya está. Pero, o sea, esta formación, esta aportación ectoplasmática, esta Katie King, tal como aparecía, se podía, incluso la tocaron, luego cuando terminaba la sesión se iba difuminando, o sea, ese ectoplasma se evaporaba, o sea, se disolvía y se formaba como una especie de nube, vapor, y desaparecía totalmente. Es lo que te iba a decir, Juan Carlos, es lo que te iba a decir. Hay muchos escépticos que dicen, no, eso es del frío y del agua que se condensa y se acaba haciendo hielo y hace como una masa de hielo. No, es que esa masa no se congela. O sea, yo he visto vídeos, me he informado, he leído, he estudiado el tema y esa masa no se congela. Es más, tiene una cierta temperatura que siempre está sobre 6 o 7 grados por encima del calor ambiental o el frío ambiental. Sí, siempre correcto. tiene más calor que el frío ambiental. Por tanto, es imposible que se congele esa masa. Es imposible que sea un fenómeno meteorológico. Es algo más. Y aparte que luego se evapora y normalmente aparece muchas veces aparece en fenómenos muy raros, que se mueven muebles, hay telequinesis, hay otros tipos de movimientos que en unas investigaciones normales no encuentras. ¿Dónde se suelen encontrar este tipo de masas? Normalmente en sitios que se ha sufrido mucho, donde ha habido una muerte muy traumática, un asesinato, por ejemplo, entre padres e hijos, o hijos y padres o abuelos. Normalmente es una muerte muy, muy, muy traumática, que esa persona todavía está en un nivel, esa persona, esa ánima, para que lo entendamos, está todavía en un nivel que no sabe que ha abandonado la tierra, no sabe que ha abandonado su cuerpo, no sabe que se le ha acabado la vida. Y normalmente son ese tipo de situaciones los que generan este método de meteorología que te llega incluso a impregnar, que haces así y te queda goteando. Y dices, ostras, ¿y esto qué? Y luego de repente desaparece y dices, pues si yo estaba mojado y ahora estoy seco. O sea, es increíble. Lo que pasa es que es un fenómeno que no se ha hablado, no se entiende, no se conoce, hay muchas voces a favor y en contra y hace que se difumine un poquito la realidad de este ectoplasma, de dónde viene y por qué se causa. Se han hecho pruebas biológicas, se han encontrado pequeños organismos dentro de este plasma, se han encontrado microvida, pero tal como la han estudiado ha desaparecido incluso del laboratorio. Correcto. Entonces, claro, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? A ver, tiene una forma, claro, al ser una formación, digamos, que químicamente es inestable, ¿vale? Sería como, por ejemplo, cualquier otro tipo de elemento inestable que dada ciertas características, pues termina disgregándose o disolviéndose, sea en forma de aerosol, o sea, de forma evaporada,
o por ejemplo, de formas líquidas, o sea, hay distintas formas. Pero básicamente era una característica muy habitual, sobre todo en las zonas de alto rango de humedad. Se daba mucho, por ejemplo, en Galicia, Asturias, incluso País Vasco aquí en España, por ejemplo, en Francia, no te digo, Inglaterra era la reina de este tipo de fenomenología, pero estoy hablando sobre todo entre el siglo XIX y el siglo XX. Se daba, o sea, a finales del siglo XX, por ejemplo, ya la última aportación que se produjo, reconocida, ¿vale? Es en el año 97, aquí en España, en Sevilla, en una sesión espírita, ¿vale? Con una medium X, no voy a decir el nombre, y delante de personas con carrera, o sea, universitarios, estaba todo controlado. Estoy hablando, por ejemplo, de personas con carreras, o sea, desde arqueólogos, pasando por historiadores, o sea, gente, incluso un químico, incluso una persona a mí lo que me asombra que cuando se hizo el análisis bioquímico de la masa, dos de los investigadores que habían en aquella sala y estudiaron este caso decían que estaba hecho de un compuesto no conocido en la Tierra. No conocido en la Tierra. Bueno, claro, a ver, eso es fácil de decir. Habitualmente, claro, no conocido en la Tierra, porque es el único referente que tenemos, ¿vale? Hasta ahora, ¿vale? Pero que no significa, al igual que, por ejemplo, cada día están apareciendo centenares de especies, sobre todo en las fosas abisales, en el mar, y en las selvas, por ejemplo, pues desconocemos más de lo que conocemos realmente en nuestro planeta. Y entonces, ciertas características químicas o sí, sobre todo físico-químicas, se dan en este planeta por unas características X, o sea, una gravedad, una presión atmosférica, un rango de temperaturas, ¿vale? La composición, por ejemplo, de nuestra atmósfera. O sea, hay ciertos rangos que en realidad limitan muchísimo lo que es la creación de productos, ¿no? O de materiales, digamos. Por ejemplo, se sabe que hay ciertas aleaciones que solo serían posibles teniendo por ejemplo, una factoría, por ejemplo, de hierros y demás, o sea, de coración o de fabricación de materiales férreos, digamos, en el espacio. Pues, ausencia de oxígeno, ausencia de gravedad, con unas características X, porque aquí en la Tierra pues no se puede hacer. O sea, se conocen la manera de fabricarlo, pero no se dan las características aquí en la Tierra. En este caso, por ejemplo, el ectoplasma, pues el problema que ha habido hasta ahora es que digamos que no saben replicar, ¿vale? Es algo que no se puede replicar, no se puede copiar, digamos, no se puede clonar tampoco. O sea, no se puede hacer nada con él porque no sabemos la dinámica de su creación. ¿Tiene carga energética? ¿Sabes si tiene algún pico de carga energética el ectoplasma? No, es totalmente neutro. Es totalmente neutro. Eso sí que se sabe. Que no sirve, por ejemplo, un medidor de campos electromagnéticos o de radiación electromagnética porque resulta que tiene una carga neutra. O sea, en ese aspecto es interesante, o también es interesante a tener en cuenta, ¿no? Porque son elementos que sirven para el análisis posterior, pero que hasta ahora, pues, claro, no se sabe por qué. Porque, claro, dado que en el año 97 es el último caso que se conoce en el mundo, y ya digo, y tengo una persona que estuvo presente en la formación de ese ectoplasma que le salía de la mejilla a la medium. O sea, imagínate. Claro. Lo que ocurre es que, bueno, pues por razones X, esa persona, esa medium, posteriormente dejó todo, o sea, no quiso meterse ni que se le asociara en el mundo de la espectáculos y demás. O sea, hay que respetarlo, al igual que todas las personas todo lo que rodea el caso, ¿no?
Bueno, pero el hecho es eso, que se pudo comprobar muchísimo ese tipo de producto. Si bien es verdad que en distintos países, en su época, sí que se pudo comprobar que tenían variaciones. Por ejemplo, en el caso de Katie King, decían los testigos que sabían cuándo iba a venir porque, digamos que la medium tenía un perfume, ¿vale? Que era un perfume, normalmente era muy habitual en la época, que era un perfume de rosas, ¿vale? Conocido en su época. Pero Katie King, cuando iba a aparecer, notaban un olor a violetas, ¿vale? Claro, lo interesante de esto es que en ese momento no había ninguna compañía de colonias y de perfumes que creara un perfume en concreto basándose en las violetas, por razones X. Y entonces, pues pues cuando iba a aparecer, se notaba ese olor, ¿no? Sí, sí, Pero, es lo que te iba a decir, Juan Carlos, perdona que te corte, es lo que te iba a decir. Ese tipo de fenómenos, tanto el ectoplasma como fenómenos visuales o fenómenos sonoros incorpore, que los oyes sin necesidad de aparatos, se producen después de un fuerte olor a flores. Muchos de ellos dicen, ostras, huele a flores, sobre todo a la flor, aquella flor blanca, no me acuerdo el nombre que el era. azahar, por ejemplo, puede ser Se oye, el se azahar. huele mucho. Y en cambio, yo tuve un caso en Vice, muchas veces lo he contado, que estábamos en una habitación que no había ningún tipo de ventana, sabíamos que ahí había muerto una persona mayor, y al hacer la ronda de preguntas, si la pregunta era incómoda, nos olía a pipí de abuela, el típico pañal de abuela. De Y en abuelo, sí. cambio, cuando notabas que la pregunta era dulce, por decirlo de Agradable. alguna manera, olía a flores. Pero no tuvimos ningún tipo de contestación. Pero sí tuvimos ese fenómeno de oler a pipí de golpe, pero pipí fuerte, como si cuando abres un pañal que estuviera ahí incorpóreo, y olor a flores, según la pregunta que hacías. Bueno, pero Es que curioso porque todo esto tiene que ver con el tema de esta masa pegajosa, porque allí seguro hubiera sido un sitio idóneo donde hubiera aparecido ese tipo de masa, de baba, porque era un sitio muy cargado energéticamente en este sentido. La brújula simplemente, la brújula iba loca. Claro, para que una brújula vaya loca, tiene que haber una energía brutal. Sí, sí, Brutal. un No había campo electromagnético, lo que cables pasa es que eléctricos, no había corriente eléctrica en la casa, no había absolutamente nada, nada. Y en cambio había esa percepción de olores y también de densidad en el ambiente. Aquello que te cuesta respirar, que te sale frío de la boca, que notas que la temperatura de la habitación al pasillo son 4, 5, 6 grados menos. Claro, era un sitio idóneo donde seguramente esta masa, si hubiéramos apendizado más en el tema, seguramente hubiera acabado saliendo, ¿eh? Eso es muy hubiera importante salido. decirlo. A ver, el problema es eso, que es que en sí, pues ahora todo lo que son estas masas, pues quedan en el recuerdo, ¿no? En las leyendas, porque es verdad, o sea, a nivel mundial no hay ningún medio, ni el mejor del mundo, o sea, ni los mejores, no hay ningún medio que haya podido desarrollar una masa ectoplasmática. Claro. Con lo cual, a nivel, por ejemplo, en un congreso estuvimos hablando, comentando varios investigadores, la posibilidad de decir, bueno, ¿qué tendríamos que pensar? Que es que a partir de la desaparición de este tipo de aporte, el resto de los mediums no tienen capacidades reales, o sea, a lo mejor es todo un tinglado, o sea, un teatro, una pantomima, ¿no? Y entonces no sabemos si, por ejemplo, hasta el mejor, por ejemplo, que digas qué grado de mediunidad se tiene, porque a lo mejor es que resulta que ahora hay 200 millones de mediums, pero
ninguno de ellos resulta que llega a las capacidades y la categoría que tenían pues los que había en el siglo XX, principios del siglo XX, mediados del siglo XX o finales del siglo XIX. No lo sabemos, porque es Bueno, que quizá porque los medios del siglo XVIII, siglo XVII, que tenían que luchar, muchos de ellos, contra la Inquisición, porque claro. si los pillaban, se los cascaban o los torturaban, así que claro, porque los consideraban brujos o brujas, seguramente esos eran de vocación. Y lo que hay Claro. hoy en día es intervención monetaria. Sí, Quizá, sí, quizá esa sea la diferencia. Juan a Carlos, ver, también. yo lo siento, pero como capacidad así mediúmnica, la única, o sea, solo conozco hasta ahora y tengo mis dudas, o sea, hasta la persona en cuestión tiene sus dudas. Aldo Linares. Aldo Aldo Linares, Linares. ¿vale? Y Aldo Linares, al menos, pues es tan sincero que dice, a ver, yo tengo unas características X de trabajo y si no se cumplen, no trabajo. O sea, no quiero información, no quiero saber nada de dónde voy, no quiere saber nada del tema. Y simplemente que lo lleven. Cuando lo lleven, si hace falta, pues hasta con los ojos vendados. Si no dicen nada por el camino, a nadie se le escapa nada, pues de maravilla. Como se le escape alguna tontería que dice, da media vuelta y ya llévame para casa. Yo no voy. Pero es el único. Es el único. Porque lo siento, pero el resto, y tú lo sabes, o sea, estamos que vamos así a como estos espectáculos, congresos, espectáculos de 200 millones de mediums, ¿no? Yo la verdad que, bueno, pues ya he conocido a algunos que en realidad los estudias un poquito por encima y descubres que en realidad pues son mentalistas más que mediums. O sea, engañan, ¿no? Y además, lo esencial, y tú lo has dicho, o sea, lo primero que hacen en estos congresos es, si los demás lo hacen, yo ¿por qué no voy a hacerlo? Y se dedican a, venga, pues hacen sesiones privadas por 160 euros. Y dices, a ver, eso jamás se había visto. Mira, yo no lo había visto ni cuando empecé en todo esto allá por los 80. Todavía no había esa desfachatez de exigir. O sea, además te encontrabas muy pocos medios. Se pedía la prenda. Se pedía la prenda, que era bien el dinero que tú querías, o un plato de comida, o un trozo de fruta, o un trozo de lo que sea. La prenda, lo que tú podías dar buenamente, ya está. Es que no se pedía dinero. Con lo cual, pues tiendo a pensar que es que el ectoplasma terminó por desaparecer porque desaparecieron los auténticos mediums. Y ya tal cual, ¿vale? O sea, ya digo, el último caso en el año 97, o sea, y ya ha llovido bastante. Ya nos ha caído un rato de agua. Pero claro, mira, la pregunta que me causa, Juan Carlos, lo que a mí me da vueltas de la cabeza, que si el ectoplasma es un medio de comunicación, porque no deja de ser un medio de comunicación, porque todas las interacciones que hay entre las psicofonías, las riofonías, el ectoplasma, los raps, los movimientos de objetos, telequinesis o cualquier tipo de objeto, son canales de comunicación. Sí. Yo si fuera un espíritu, ¿no? Un espíritu, una energía que me quiero comunicar contigo, si tengo que soltar ectoplasma, lo soltaré, porque es la única forma de comunicarme contigo. Entonces, claro, a mí me sorprende mucho que se haya dejado de percibir ese tipo de fenómeno desde el siglo XIX y a partir del siglo XIX no se conozca en ningún caso. Lo habrá habido, no te digo que no lo haya habido, pero no ha sido conocido, no ha sido documentado, no ha sido trasladado a la opinión pública, ¿no? ¿Podría tratarse también de un fraude? Pues eso también lo habla mucha gente. ¿Se podría tratar de un fraude para dar más bombo y platillo a unos ciertos mediums de la época y en ese momento han desaparecido? Es que es la pregunta que se hace mucha gente. Sí,
Claro, a ver, es que es lo más sencillo decir, lo más fácil es decir, no, no, mira, eso es un fraude y así los mismos mediums de hoy en día lo más fácil que tienen es decir que eso del ectoplasma pues era un espectáculo o algo provocado, algo inventado, un fraude. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos se cubren en salud, porque Claro. están quitándole importancia a algo que ellos no pueden provocar. Porque es eso, o sea, se provoca por ciertas características X, ¿vale? Al fin y al cabo, esos mediums que lo provocaban, o sea, que producían ese tipo de ectoplasma, tengo yo por aquí algunas fotos, pues resulta que tenían unas características, o sea, a nivel, digamos, parapsicológico, a nivel de funcionamiento. Pues tienen unas capacidades, por ejemplo, a nivel de fenómeno psicocinético, ¿vale? Porque no olvidemos que todo el fenómeno que tú has explicado antes, o sea, tanto las psicofonías, tanto los raps, o sea, todos los fenómenos que se pueden producir, en realidad es un fenómeno psicocinético que produce el medium, al igual que el ectoplasma. Es un elemento psicocinético que es capaz de generar, aunque no controla. La historia está en eso, que esos medios no controlaban la formación de ese ectoplasma, ¿vale? Segundo, habitualmente se producía en procesos de trance muy profundo. O sea, en los casos que se pudo estudiar médicamente durante el proceso, se pudo comprobar que entraban en tal estado de trance que a veces tenían, digamos, la potestad de parar el experimento porque podía, o sea, parecía que entraban incluso como si fueran en un coma profundo. Y claro, los médicos, digamos, los que controlaban digamos, el experimento, pues estaban preocupados por, o sea, una cosa es un ectoplasma y otra cosa es que el medium se muera durante el proceso, ¿vale? Eso sí que se pudo comprobar, ya digo, se pudo comprobar en algunos experimentos que se realizaron. Tengo por aquí alguno que se realizó, pero sobre todo es interesante porque la mayoría se desarrollaron sobre todo sobre todo en finales finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Luego, por ejemplo, entre guerras, en los años 20, por ejemplo, hay menos casos. Es interesante porque hay menos casos durante las guerras, hay menos casos, pero por ejemplo hay un caso, por ejemplo, en Inglaterra, que era una medium francesa, Eva Carrier, que estaba en Inglaterra, y ella producía ectoplasmas, pero se pudo comprobar incluso con experimentación controlada. Y bueno, esta señora, por ejemplo, pues formaba como incluso, o sea, se generaban como una especie de etéreo, cuerpo etéreo, en el cual el cuerpo estaba, no se veía con definición, pero las caras se podían definir, ¿no? Y lo interesante era, por ejemplo, que había gente que, bueno, pues que habían reconocido al marido muerto en la guerra, que, bueno, pues el mensaje solía ser siempre el mismo, que estoy bien, que no sé qué, que lo siento mucho, que todo se ha estropeado, que no podemos vivir nuestra vida, que no sé qué, no sé cuánto. Y en un caso, es interesante, en un caso, un ectoplasma que comenta o le dice a la medium en una sesión privada, y bueno, privada con un número muy limitado de gente, y parece ser que el ectoplasma dijo, di segundo cajón de la mesita de noche de la izquierda, o sea, por la parte de abajo. Y la medium lo soltó y dijo, no sé lo que quiere decir, me dice esto. Bueno, pues el caso es que eso que estaba diciendo eran unos papeles que había una señora, una viuda, que estaba en la sesión y que
mentalmente estaba, bueno, pues ella se preocupaba porque había fallecido el marido y faltaban unos papeles que eran para arreglar el tema de Sí. la herencia y tal, o sea, Ese y tema el, se da mucho, ¿eh? ¿eh? Ese tema de avisar de algo se da mucho. Yo Sí, parece que te lo comenté una vez, que estuve sí, en casa de una amiga que se le había muerto el marido en el comedor, perdona, mm, y iba el péndulo loco allí, hicimos psicofonías allí, y salió, soy yo, los papeles, caja. O sea, salieron esas 3 psicofonías y le dije, digo, algo te quiere decir. Y al cabo de 2 o 3 meses aparecieron unos papeles muy importantes dentro de una caja que había escondido ahí en el comedor. Y me lo por dijo la ejemplo, chica, y dice, oye, dice, ¿sabes qué me ha salido esto después de que me lo dijiste? Digo, pues te estaría avisando de algo. te Es que estaría avisando. a veces tienen esa forma de avisar. Cuando Sí, alguien se ha dejado algo sin hacer muy importante en el plano terrestre, normalmente usa ese conducto para avisar. Claro, yo no puedo decir que sean fantasmas ni que sean claro, es que no lo sabemos, o sea, muertos, no se sabe, ¿no? Pero es fe. quizá la misma energía de esa persona que durante en vida está pensando en esos papeles, en esos papeles, en esos papeles, esa energía transgrede al lugar y se impregna, y cuando tú haces una prueba psicofónica sale el pensamiento, no que salga la persona, sino el No, no, pensamiento que tenía esa persona en vida, que ha impregnado ese lugar con esa energía del cerebro, del mismo pensamiento, y luego sale una grabadora. Cuando claro. decimos una psicofonía y que avisan de algo, no queremos decir que nos estén hablando los muertos, que es lo que la gente piensa normalmente, sino que son impregnaciones que pueden ser impregnaciones de gente viva. ¿Cuántas veces en un colegio Puede ser, claro. se han escuchado niños, y luego has hablado con el director del colegio, el exdirector del colegio o algún profesor de ese colegio y te dice, oye, la voz de esta es del niño este que ahora es mecánico que tiene el taller no sé dónde? Y te lo han dicho y el chico está vivo, está vivo. Por Sí, tanto, sí, no, simplemente que ha quedado impregnado el lugar, ya está. no son impregnaciones de muertos, son impregnaciones de energías residuales que o bien nuestra mente telepáticamente puede dejar en el lugar. Porque si tú tienes una cosa en mente muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, esa impregnación queda en el lugar, queda en el Ujú. lugar o en el objeto, en el objeto. Y eso es lo que hay Sí, que por eso explicar digo, muy bien. por eso digo que estos son, ya digo, son fenómenos que hay que Que se estudiarlos llaman. todavía. Yo lo siento, a ver, yo siento muchas veces cuando tengo que explicar a una familia si estoy investigando una casa, ¿no? Un caso privado y tal. Y claro, yo les digo, a ver, una cosa es ciencia y otra cosa es fe. O sea, Claro, mi fe me dice de que esto debería ser pues un familiar o es una energía de una persona que ha fallecido pero que está asociada a la familia. Digo, pero mi parte como científica, parapsicólogo científica me dice que yo eso no lo puedo, como tal, no puedo claro. decirlo. O sea, no Claro. puedo asimilarlo porque no está probado. Yo puedo Es decir, que, como hemos dicho en algún programa, yo puedo decir que nosotros consideramos fantasmas y espectros, pero como palabras derivadas del inglés de la Asociación Británica, pero como modelo de funcionamiento de un fenómeno, ¿vale? El espectro, ya hemos dicho varias veces, el espectro sería algo que no, que está, como tú dices, un eco del pasado, es un elemento que se repite, pero que no se interrelaciona con nadie. Y luego está lo que nosotros denominaríamos el ghost o el fantasma, ¿vale? Porque en Inglaterra, o sea, recordemos que existe ghost como tal y el phantom, ¿vale? El phantom, por ejemplo, es un elemento que está muy asociado, más asociado digamos, pero, lugar. al lugar, pero posiblemente de procedencia humana. Y luego está el ghost, que es algo etéreo, ¿vale? Que difícilmente pues, lo puedes definir o reconocer, ¿vale? Pero que los dos, o sea, sobre todo se usa, el Phantom se ha ido dejando de lado y se deja el Ghost como elemento que se interrelaciona de forma inteligente
o sea, a las preguntas o a la conversación que se pueda pronunciar. Claro. No, que es lo máximo. Mucha gente dirá, hombre, es que habéis hablado de olores, habéis hablado de temperatura, habéis hablado de energía. Claro, si no son fantasmas, ¿por qué hacen este tipo de fenómenos? Claro, es que la energía es muy potente. La energía, bueno, es que no conocemos la totalidad de la energía que desprende un lugar. La energía es tan grande como el universo o más. La energía tiene tantas fases que entran olores, entra tacto, entran sensaciones, entra todo. Pero eso no quiere decir que sean almas que estén por ahí navegando por el lugar. Es energía que se va transformando, evidentemente. Bueno, pero a ver, es que, o sea, como fenómeno psicoquinético podemos ser nosotros perfectamente nuestra energía. Claro, evidentemente. Por situaciones X y que lo estemos provocando nosotros. Y eso está probado, por ejemplo, ha habido casos recogidos en alguna conferencia, pues he hablado del tema, ¿no? En Alemania, en su época, el profesor Bender, Hans Bender, que descubrió en un caso en concreto, descubrió que toda la fenomenología poltergeist que se producía en unas oficinas la estaba produciendo, no había un fantasma, la estaba produciendo una secretaria. Tenemos el caso Vallecas, por ejemplo. El caso Vallecas es uno de ellos. Sí, el caso Vallecas, a ver, es complicado porque, bueno, es complicado porque se quiere complicar. Más que nada porque cuanto más se complique, más libros se van escribiendo. Ahora, por ejemplo, el investigador David Cuevas ahora saca un libro precisamente sobre sus propias investigaciones del caso Vallecas. No lo sé, todavía no lo he leído, habrá que leerlo. No, yo tampoco, no sabía que lo había sacado David, no lo sabía. Sí. Bueno, el caso es que yo, por ejemplo, pues en mis investigaciones y cuando, por ejemplo, lo recojo, incluso en el curso, en el libro que escribí sobre la introducción a la parapsicología, lo considero como un elemento, pero con unos aportes que no tienen nada que ver en realidad con demonologías y historias raras. No. Bueno, es que han querido meter la parapsicología. Sí. Han querido meter la parapsicología en un montón de sitios. Yo me acuerdo el reportaje que hicieron, que salió el director de la SEIP hablando de ello también, Amorós, en el tema de la Torre Windsor, el incendio de la Torre Windsor. Sí, bueno. Metieron la psicología en cuña allí, que dices, ¿qué tiene que ver un incendio con la parapsicología? Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no, sí, pero bueno, un incendio provocado, que todo el mundo sabe que es un incendio provocado. Bueno, y además se sabe perfectamente que durante el incendio había gente que estaba destruyendo papeles en una planta. O sea, se sabía perfectamente que el edificio Windsor contenía material sensible precisamente para ciertos casos que se estaban estudiando en ese momento, investigando, bastante importantes a nivel político en el país incluso. Y la destrucción del edificio ayudaba más que otra cosa. Es más, el dinero por un edificio que se iban a hacer unas reformas, el dinero que cobró, el dinero que tuvo que pagar la aseguradora por digamos, un incendio fortuito que hizo derrumbarse el edificio, imagínate. Quiero decir que ahí hay muchas historias, pero no, o sea, sí que hay un montón de casos aquí en España, ya digo, de la fenomenología, como digamos, paranormal, que claro, es que no es lo mismo, o sea, la parapsicología no tiene que ver o sea, tiene que ver, pero no es íntegro lo paranormal. La fenomenología paranormal abarca mucho más campo que la fenomenología parapsicológica, o sea, que la gente confunde conceptos, ¿no? Confunde los dos conceptos, sí. Los dos conceptos, y yo puedo ser un investigador de fenómenos paranormales sin ser parapsicólogo, ¿vale? Pero si yo voy a hacer una investigación de fenomenología parapsicológica, necesitaré saber de parapsicología, o sea, tener conocimiento. Y entonces,
no es lo mismo. Ya digo, eso también lo explico porque son conceptos que la gente se confunde. No, claro, dicen, es que si no eres parapsicólogo no puedes investigar fenómenos paranormales. No, a ver. Puedes investigarlos igual, siempre que vayas con respeto y pulcritud, o sea, en el sentido de hacer las cosas bien, no ningún tipo de problema. ¿No? Es que puede ser, por ejemplo, y aunque no me guste, pero los investigadores de fenómenos paranormales que son de la línea más kardeciana, ¿vale? Que se rigen más por la fe que no por las pruebas parapsicológicas, o sea, por la ciencia o por las paraciencias, pues, bueno, tienen sus resultados, pero ya digo, como es más resultado tipo fe, o sea, que hay que creerlo, ¿vale? No hay algo fehaciente, pero bueno, a ver, si al fin y al cabo ellos están haciendo unas investigaciones apoyadas por equipos de medición y eso y parece ser que comparando hay unos resultados equivalentes, pues entonces pues puedes decir, oye, pues mira, lo que dice el medium por una parte, nosotros lo que hemos corroborado con ciertas pruebas que han dado es positivo. También yo por ejemplo, en este caso, por ejemplo, a veces digo, pero también puede ser erróneo. Porque yo, por ejemplo, prefiero hacer mis investigaciones sin el medium, ¿vale? Hacer mis mediciones, hacer todas mis, pruebas, hacer un montón de pruebas y posteriormente introducir a un medium, pero sin manipular, o sea, medium puro. Yo el 90% de salidas que hago no llevo medium. No, yo, por ejemplo, si llevo un medium... Me guío por aparatos, me guío por el tema científico. No, pero es que a mí, por ejemplo, lo que pueda decir un medium me puede parecer muy interesante, pero queda como elemento de una investigación. O sea, no me sirven de prueba. Claro. Me puede parecer interesante que diga datos sin haber. Te puede servir para poner una cámara, poner una grabadora, poner cualquier tipo de medición allí para saber si es realidad lo que ha visto, lo que no ha visto o lo que ha sentido. Ya está. ¿Vale? A mí lo que me da miedo del programa de hoy, Juan Carlos, sí, que tú sabes cómo funciona el tema de Internet, sabes cómo funciona el tema de las redes sociales, sabes cómo funciona el tema de los buscadores de fantasmitos de bolsas del Metadona, ¿vale? Uy, sí. ¿Vale? Me da miedo que alguno no utilice baba de caracol para impregnarse, salir en las redes sociales diciéndole que se le ha aparecido ahí la Virgen Santa y diciendo que se le ha impregnado. Me da miedo, de verdad, me da mucho miedo. Mira, porque es un tema que nadie lo ha tocado. El tema el tema de los espectros nadie lo ha tocado. Lo he tocado yo y mira, porque me ha salido, no sabíamos qué hacer hoy. Quedaba un hueco y me ha un hueco y digo, ¿de qué hablamos de esto, no? Y he creído que era interesante hablarlo porque no hay nadie que lo hable. No hay. Tú entras en programas de internet y no hay nadie que hable de ese tipo de babas o ese tipo de fenomenología que es tan diverso, pero tan desconocido, que es el tema de las impregnaciones fantasmales, quieras llamarle como quieras llamarle. Ese tipo de ese tipo de impregnación es muy minoritaria y muy poco conocida. Es muy poco conocida. Entonces, por eso te he dicho, hagamos esto porque es importante, ¿no? Pero claro, también da miedo, es un cuchillo de doble filo, da miedo que alguno lo aproveche y a partir de ahora veamos en internet, en las redes sociales, gente llena de baba de caracol. No lo creáis, por favor. Mira, perdona. No se lo crean. No, mira, porque además voy a explicar que mira, en el siglo pasado, o sea, en los años 90, sí que intentaron hacer ciertos elementos de investigadores, intentaron hacer un paripé, o sea, un engaño, y fabricaban, como tú sabes lo que es el engrudo, ¿no? Que es esa especie de pegamento que se hace con agua caliente y harina. Como el Blandy Blue, sí. Como el Blandy Blue, pero más, dependiendo de la cantidad de agua, puede ser más diluido o más espeso, ¿vale? Que se utilizaba antiguamente para colgar carteles, imagínate. Sí. Bueno, pues ese con
una cantidad de engrudo de forma transparente, o sea, que prácticamente translúcida y tal, y con una cierta viscosidad, pero bastante líquido, digamos. Hubo ciertos elementos que se inventaron el sistema de hacer el invento del engrudo. Y tiraban cubos, o sea, es que tenían gente que estaba preparada para ello, y entonces pues montaban el espectáculo, otro del equipo que no aparecía por allí, que estaba escondido, pues con unos cubos de esos de pintura de 4 o 5 kilos, y lo tiraba por ahí, lo que tú decías, y claro, porque no sé qué, acabamos de pasar por aquí, aquí no había nada, no sé qué, y ver, por ejemplo, a lo mejor en la pared, cómo va cayendo por la pared ese engrudo, y la gente, Bueno, lo que he visto yo utilizar es la crema que hay para los actores para las acciones de fuego. La crema que se untan para no quemarse es como una pomada que queda, es muy parecido a eso. Y aparte, muy parecida a la real, muy parecida a la viscosidad real que tiene. No es una cosa exagerada. Que no, o sea, y lo aviso tal cual. O sea, el último caso fue del año 97, controlado. Es un espectáculo, en una sesión privada controlada, además con catedráticos y personas entendidas. Y ya digo, desde entonces no ha habido. O sea, si aparecen vídeos, o sea, si aparecen los vivos de siempre montando sus espectáculos, ahora de buenas a primeras, con aparición de ectoplasma, donde nunca había habido ectoplasma desde el año 97, pues lo siento, pero no se lo crean. No. No se lo crean. Y si realmente existe ese ectoplasma, si realmente hay personas que dan con ese ectoplasma, que cogen una muestra y lo llevan a analizar. Claro. Y entonces, científicamente, que nos demuestren que es verdad. Ya está, no hay más. Es que no hay más. Y ya está. No, o sea, pero si ya se sabe, o sea, primeramente, por lo menos los centros más controlados, los más conocidos, más, digamos, destacados, sobre todo en Inglaterra, saben perfectamente por laboratorio la composición que tenían este tipo de ectoplasmas, ¿no? O sea, de masas. Aparte de eso, o sea, todo lo que no sea ese tipo de composición química, ya se puede dejar de lado, porque yo ya digo, sí, seguro que va a haber alguno que va a hacer un engrudo con harina y con agua, pero lo siento, están los aparatos, para eso están los laboratorios, y en los aparatos te van a decir a la primera de cambio, la primera que van a analizar va a decir, es que está compuesto por harina, que la harina además es harina de fabricación española o fabricación francesa. La cola de los niños de primaria, cuando nos enseñaban en el colegio, que nos hacían poner agua con harina para pegar los cromos, ¿te acuerdas? Es lo mismo. Pues eso, básicamente con eso trabajaban. Y eso en el laboratorio, además, hoy en día con los analizadores de partículas que te dicen incluso hasta por el tipo de composición concreta de dónde ha salido ese tipo de harina, y te pueden decir incluso por el agua, por la acidez, el calcio que tenga, o sea, los minerales que llegue a tener, y te van a decir, oye, pues mira, ¿se sabe? O de grif con harina. Se sabe que el último caso fue en el 97, sí, pero ¿se sabe el lugar exacto de dónde se dio este tipo de fenomenología? Sí, en Sevilla. Aquí en España. Pero en algún sitio concreto de Sevilla. En un centro controlado, sí. En el centro controlado de la Universidad de Sevilla. Ostras. O sea, ya digo. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no se dio a conocer en su época? Primeramente porque la medium en su momento pues se retiró, o sea, no quería mundo, o sea, no iba por el mundo de la farándula y el espectáculo. Y ya pues cuando vio que la cosa personalmente le podía afectar, pues dijo, no, mejor nos quitamos nos quitamos del medio. Las pruebas las tenían ciertos profesores y catedráticos de la universidad. Se hicieron en el laboratorio las analíticas y ya digo, los resultados los tienen tanto, tiene que estar en el fondo de datos de la universidad como los resultados que se enviaron a Inglaterra.
Y estamos hablando de Inglaterra, de la Universidad de Gales. Sería importante contactar con la universidad a ver si pudiéramos sacar algo en Mira, clave. Algo en clave. Pero supongo que es un tema muy hermético y eh, supongo que tampoco han dejado volver a investigar allí, ¿no? Supongo. no, ya está. O sea, no, primeramente porque no era investigar el lugar, sino era investigar, o sea, hacer pruebas con la señora esta en cuestión, con la medium. ¿Vale? No era, el lugar no estaba impregnado, ni estaba, o sea, el lugar no estaba, digamos, No, pero maldito. tiene que haber, para que suceda este tipo de cosas, tiene que haber alguna impregnación en el lugar. Si no, ¿a santo de qué No, está esto? no, porque los mediums, por ejemplo, recordemos que los mediums auténticos eran capaces de realizar una sesión espírita en cualquier sitio. O sea, desde Sí, el salón de su eso es casa. cierto. Eso es Mira, cierto. recordemos, por ejemplo, en un programa como, por ejemplo, en Francia, Pierre Curie, por ejemplo, con esta medium italiana, como organizaron todo en un piso que pertenecía a la universidad. Imagínate, o sea, a un espacio que estaba controlado, pero que no era ni eso el espacio de la medium, ni era un espacio que estuviera encantado, ni tuviera ningún tipo de fenomenología. Era un piso normal y corriente. Quiero decir que eso sí, o sea, esos son los mediums que, como ya digo, que son los que se salían de la norma, eran los que menos, pero que podían. Ellos, ¿por qué medium? Porque eran auténticos mediums, porque la palabra lo dice, o sea, ellos son intermediarios. Y da igual que fuera intermediario en una casa con problemas o en mitad de la playa sentado en una tumbona. O sea, ellos simplemente son el medio, o sea, son el intermediario de lo que era la conexión con lo que quisiera dejar un mensaje o en la sesión, por ejemplo, si tenían algunas preguntas para X en concreto. Eso ya no lo hay. No, Eso pero es es la que mayoría de las veces. el ectoplasma, aparte de las mediums que tú comentas, es una cosa que tú lo comentas a cualquier buscador de fantasmitos, que digo yo, buscador de fantasmitos, por no llamarlo de otra manera, y te dicen que eso es de la película de los cazafantasmas. Ni lo Claro. conocen, ni saben lo que es, ni de lo que se habla. Y como eso, mil cosas que tienen que ver con la investigación paranormal o con la parapsicología que no tienen ni idea de nada. Y No, entonces, no. claro, es importante hacer este tipo de programas también para dar a conocer todos aquellos fenómenos como el ectoplasma que estamos tocando hoy en día, para que la gente sepa que no es solamente ir con un móvil a hacer una investigación, sino que hay elementos y cosas que se escapan de control y que no se encuentran en una investigación o que son muy minoritarias, pero que realmente existen o han existido, como es el caso del ectoplasma. Juan Carlos. Sí. Mira, ya digo, en su época, incluso pues ya había ciertos mediums que falseaban el tipo o sea, el ectoplasma, lo provocaban ellos, Sí. ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Por qué aparecieron este tipo de mediums que provocaban esto? ¿Por qué? Porque no podían, o sea, veían que su espectáculo se les iba a Norris, o sea, bueno, se lleva a la porra porque básicamente no podían duplicar o replicar lo que los auténticos, o sea, bueno, auténticos, los mejores mediums podían realizar. Y entonces, pues se crearon este tipo de espectáculos. ¿Por qué se sabe perfectamente las composiciones que se inventan, esa, lo de la harina y el agua y tal? Y las, porque precisamente son elementos que estos vivos, esta gente, estos mediums de 3 al cuarto, de pacotilla, pues inventaron precisamente en su época para intentar engañar, digamos, incluso a los expertos. ¿No? Claro, la mayoría de ellos en el momento en que los expertos analizaban y había ese elemento en común, ¿no? Agua, sal, como mucho agua, sal y harina. Otros tenían agua y harina y gracias, o sea que imagínate. Y entonces, Yo, pues, pero claro, los ectoplasmas auténticos pues tenían una composición química medida en su época. Yo siempre digo que qué lástima
que no se hubiera podido analizar hoy en día. Porque ¿se sabe la densidad exacta que tenía el tipo de ectoplasma? ¿Se midió la densidad del ectoplasma y todo? ¿O simplemente la densidad, la composición? las densidades eran muy cercanas a 1, ¿vale? Densidad. Luego viscosidad es diferente. La viscosidad. Sí, no, claro, a eso me refiero. Si solamente se hizo la prueba de la composición o se hicieron la viscosidad y todo, No, se midió todo. Viscosidades, por ejemplo, las viscosidades iban en lo que sería del 0 del 0 al 1, está en una composición de 0,1, 0,2, 0,3, ¿vale? 0 sería más ligero que el agua, o sea, bueno, sería prácticamente agua, y 1 sería pues un elemento prácticamente sólido como piedra, ¿no? O sea, un elemento como gel, vaya, como gel. No, el 1 sería, por ejemplo, algo más detallado, sería el 1, ya sería un elemento sólido, o sea, estamos hablando de... La última fase, vamos. ¿Vale? Y entonces, pues básicamente, pues los ectoplasmas, bueno, el ectoplasma medido, creo que hay 2 o 3, todos van en relación a una viscosidad que va entre aproximadamente 0,5, que es interesante, 0,5 a 0,7, ¿vale? Que es un elemento que dices, a ver, hoy en día, por ejemplo, incluso hay, o se inventaron, por ejemplo, cremas, como tú dices, cremas protectoras, ¿vale? Que están sobre esas viscosidades, ¿vale? Pero luego están, por ejemplo, otras mediciones, como son, por ejemplo, pH. El pH, por ejemplo, habitual para saber si que no era un gel, por ejemplo, un 5.5, un pH, pues se mide, por ejemplo, y lo que sí que se notaron, por ejemplo, que eran pHs bastante, no neutros, sino que eran más bien alcalinos, o sea, no básicos, sino alcalinos, no ácidos. Y no recuerdo ahora mismo, tendría que mirar, pero bueno, que tienen unas características muy limitadas, concretas, ¿no? Básicamente están más bien en las líneas más de los azucarados que no en los salados, por ejemplo. Los salinos. En los salinos, por ejemplo. Pero claro, yo a veces, tú sabes, cuando nos pegamos esos resfriados que sacamos esas moqueras y tal, y a veces ¿sí? Que aquello que sacas en el pañuelo y dices, hostia, esto ya no sé. ¿De dónde ha salido esto, no? Esto no sé si es un moco, un ectoplasma, de verdad. ¿Vale? ¿Y por qué es interesante? Y ahora viene la cuestión. Porque lo más cercano a la composición del ectoplasma son los mocos, precisamente, la mucosidad. O sea, las mucosidades, claro. Las mucosidades. Hay ciertas mucosidades así, teóricamente más o menos acuosas, que están compuestas de sales. Me estoy haciendo una imagen de alguno que guarde los mocos todo el año para impregnarse con ellos. Sí. No sé si estoy dando ideas a esto. Borra imagen. Bueno, que las composiciones son muy parecidas, punto. Hasta ahí puedo leer. Pero que no sé, que no engañen, porque a la primera de cambio que empiecen a analizarse las cosas. ¿Sabes el problema de este país, Juan Carlos, en el tema de los mediums? Que aquí en el año 70, aprovechando el boom mediático de gente como el gran maestro que sale en la televisión, el boom también incluso de Félix Rodríguez de la Fuente también, que también hacía muchos reportajes, mucha gente hacía, en cada casa española, para simplificarlo, en cada casa española había un medium. Porque tú te acuerdas antiguamente en la mesa del comedor que se ponía el abecedario con los números y cada mesa de cada comedor de cada casa era una tabla ouija. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. Por tanto, antiguamente en cada casa, los que tenemos nuestra edad, que somos, yo soy del 69, por ejemplo, lo hemos visto. En casa de la tía o en casa de la abuela o en casa del primo, como se reunía ahí toda la familia y hacían la tabla ouija allí, con los números, con los papelitos, y ponían el A, el B, C en redondo, el sí, el no, y lo ponían allí, y los números, y era una tabla ouija que iban con el vaso, ¿te acuerdas? Y yo creo que de allí han salido muchas mediums, porque han visto a la abuela, oye, pues mi abuelo lo hacía, yo también lo hago.
y esto, Claro, sí. y no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero absolutamente ni idea ni lo peligroso que es, Hombre, claro. una tabla Ouija, ¿eh? Lo No, 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 peligroso que es una tabla mira, Ouija. de eso, por ejemplo, incluso han hablado catedráticos, o sea, hay un compañero hablando en un programa, un trabajo que hizo bastante interesante, Alex Escolar, precisamente sobre la Ouija. Y ya no hablando de la energía de la Ouija, sino hablando también de lo que es la energía que mueve, pero la energía a nivel psíquico y psicológico que puede producir. Porque no para todo el mundo tiene la cabeza. Autosugestión pura y dura, ¿eh? Pues ya está. Autosugestión pura y dura que te puede hasta enfermar, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues ya creo Pues, Juan que Carlos, nos quedan 10 segundos. 10 segundos. Aprovecharemos para decirle a todo el mundo que cuidado con los mocos, que no los guarden todo el año. Y a todos ustedes los esperamos aquí en el próximo programa de Energías y Misterios en Radio Espí, su radio en el 107.2 de la FM. Un servidor, David Flor y Juan Carlos Chávez. Prometemos no guardar los mocos para el año que viene. Hasta el próximo programa, amigos.